Muy buenas tardes para Gestoría Documental. En esta oportunidad vamos a entrevistar al profesor Federico Caballero, docente de la carrera de Historia y Archivística de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Muy buenas tardes, profesor. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por visitarnos. Bueno, les cuento que nos encontramos en el Centro Cultural Estación San Martín, dependiente de la Secretaría de Cultura, Turismo y Educación de la Municipalidad de la Capital, a cargo de la licenciada Sandra Barceló, y la directora de este centro cultural es la señora Marcela Segay. Bien. ¿En qué año fue inaugurada la estación? La Estación San Martín fue inaugurada en el año 1885, más precisamente el 12 de abril de 1885, durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Cabe destacar que en ese momento no era conocida como Estación San Martín, ni siquiera la línea ferroviaria que la operara. Eso va a suceder años más tarde. Bien. ¿Qué beneficios le trajo a la provincia el ferrocarril? Bueno, los beneficios que trajo la llegada del ferrocarril a la provincia son muchísimos realmente. Tenemos que pensarlo de esta manera. Todo el potencial vitivinícola, que es el que destaca a la provincia y que la destacó durante esos años, estaba sin poder explotarse. Les voy a dar un ejemplo como para que sea más ilustrativo. Llegar desde Jáchal a la capital tomaba 3 días en carreta, 3 días. Entonces imagínense lo difícil que era llevar vinos o exportar nuestra materia prima sin el ferrocarril hacia otras provincias o hacia el puerto de Buenos Aires, que se tardaba meses en llegar. Entonces no había mercadería que llegara en buen estado. Entonces la llegada del ferrocarril potenció la actividad económica de la provincia, pero totalmente se incrementaron la cantidad de hectáreas de producción vitivinícola, aumentaron exponencialmente la cantidad de bodegas y la inversión industrial en la provincia, así que sí, la transformó por completo. ¿Quiénes fueron las personas importantes que llegaron en tren a la provincia? Bueno, si nos remontamos a esa inauguración, aquel 12 de abril de 1885, llega el presidente Julio Argentino Roca, con una gran comitiva de unas 300, 400 personas, donde había también invitados de otros países, de Chile y otros invitados ilustres, que fue todo un evento. A ver, si hoy en día la llegada de un presidente a las provincias ya es un evento importante, por aquella época en que los presidentes recorrían el país muchísimo menos, lo era aún más. Así que la llegada de Julio Argentino Roca a la provincia, que se queda unos días, fue todo un evento en aquella época. Esa fue la primera llegada de personajes políticos importantes, pero a esta estación a lo largo de los años han llegado muchos otros personajes también, incluso con más importancia. En el ámbito cultural, a esta estación llegó Carlos Gardel, y el día que tocó acá, que cantó en la provincia, fue también todo un hecho. A esta estación llegó Eva Perón, a esta estación llegó Juan Domingo Perón también, en 2 ocasiones. Así que sí, muchos personajes importantes llegaron y salieron de esta estación. ¿Quién gobernaba la provincia en ese momento? Bueno, la provincia en ese momento era gobernada por el señor Carlos Doncel, que era parte de un grupo político sanjuanino al cual más tarde conoceríamos como los regeneradores. ¿Por qué se le llama los regeneradores? Bueno, los regeneradores fueron un grupo político que estuvieron al mando de la provincia entre 1875 y 1912 con la llegada de la ley Sáenz Peña. Ellos estaban más vinculados a lo que conoceríamos más adelante como los políticos de la generación del 80, y se dedicaron a modernizar la provincia, ¿sí? Durante los distintos gobiernos de gobernadores regeneradores se da la llegada del ferrocarril, la llegada del telégrafo, del teléfono, el empedramiento de calles, la iluminación, muchas obras de modernización. ¿Quiénes formaron parte del grupo de los regeneradores? Bien, dentro de los gobernadores regeneradores encontramos a Ángel de Rojas, Anacleto Gil, Rosauro Doncel, Carlos Doncel.
Hace poquito cumplimos un aniversario más del terremoto de 1944. ¿Cómo afectó a la estación? Bueno, como pueden ver en esta fotografía, de hecho tenemos acá otra, yo te voy a pasar. La estación se vio muy afectada, pero la estación cumplió un rol importantísimo durante los días posteriores al terremoto. De hecho, bueno, hemos tenido una muestra fotográfica hace muy poco acerca, bueno, del rol importantísimo que cumplió esta estación durante las jornadas del terremoto. Antes tenía 2 plantas en la estación. De hecho, era conocida como los Altos del Ferrocarril, era uno de los edificios más altos de la provincia. Y bueno, con el terremoto se daña la planta superior, que posteriormente es removida, ¿sí? Pero a pesar de haber quedado dañada, la estación siguió operativa y cumplió un rol fundamental, porque, a ver, si bien muchos de nosotros hemos visto fotografías de sanjuaninos saliendo de la provincia, que fueron evacuados principalmente a la provincia de Mendoza, donde recibieron auxilio médico. Muchos también fueron llevados a la provincia de Buenos Aires, pero también no solamente de evacuación de heridos, sino también acá este fue el centro neurálgico de donde llegó la ayuda de todo el país. Entonces es en esta estación justamente donde se descargaba la ayuda y las donaciones enviadas desde Nación y desde todos los rincones del país en solidaridad con las víctimas del terremoto. En 1993, la estación dejó de funcionar como estación. ¿Por qué motivo fue? En 1993, lamentablemente, la estación, y no solamente la estación, sino muchas estaciones a lo largo y ancho del país, dejan de funcionar porque son privatizadas durante el primer gobierno de Carlos Saúl Menem. Las políticas neoliberales implementadas por ese gobierno dejaron de invertir en materia ferroviaria. De hecho, ya se llevaba varios años de desinversión desde el último gobierno militar. Comienza la desinversión y el desarme. Y es finalmente en el gobierno de Carlos Menem en que son privatizadas y dejaron de operarse. A nuestra provincia le afectó, de hecho, muchísimo porque la verdad es que teníamos muchas más líneas férreas de las que muchos recuerdan o saben. ¿Qué líneas férreas funcionaban en ese momento? Bueno, antes de la privatización, y bueno, y esto es un fenómeno que hemos descubierto con los turistas que nos visitan, ¿sí? Cuando hay muchos turistas sanjuaninos nos visitan, y dependiendo de las edades de ellos, por lo general los mayores de 40, suelen contarnos anécdotas, ¿sí? Y saben de lo que les hablamos, pero aquellos que son menores de 35, menores de 30 años, muchas veces ni siquiera saben que habían ferrocarriles en la provincia. Acá en nuestra provincia funcionaban 2 líneas ferroviarias. La línea ferroviaria General San Martín, y la cual la estación de destino final era esta. Ellos la conocían como Estación San Juan, ¿sí? Del ferrocarril San Martín. Y el otro ferrocarril que funcionaba en la provincia es el ferrocarril Belgrano. El ferrocarril Belgrano, por ejemplo, partía desde Cerrezuela, Córdoba, atravesaba la provincia de La Rioja y llegaba a nuestra provincia. Y desde acá iba hasta Jáchal, ¿sí? Esa línea férrea se perdió. Y las líneas férreas del ferrocarril San Martín partían desde Buenos Aires, atravesaban la provincia de Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, y de ahí llegaban acá a la provincia. Por eso llegaba desde el sur. Y bueno, había un tendido ferroviario dentro de la provincia también. Desde esta estación se conectaba en las localidades de Rivadavia, Santa Lucía. También había un ramal que pasaba por Mediagua, atravesando los departamentos de Sarmiento, Caucete, Angaco. ¿En qué momento pasó de Estación San Martín a llamarse Centro Cultural Estación San Martín? Bien. Con la privatización en el año 93 el edificio queda cerrado, abandonado, durante una década, ¿sí? Es recién en el 2003
que se inaugura como un centro cultural. Y bueno, a partir de ese momento, con distintas gestiones, han tenido más o menos actividades. Les puedo decir que, bueno, en este momento las actividades en la estación son muchísimas, son actividades culturales de toda índole. Acá se busca, es un centro cultural de puertas abiertas que busca visualizar y potenciar y también ayudarlos en cuanto a las ventas de artistas locales, ya sea en pintura, artesanías. En este momento tenemos una exposición de esculturas en vidrio, también hemos tenido esculturas en hierro, el teatro, la música. Es muy amplio el abanico de actividades culturales que se realizan acá. Profesor, ¿nos puede comentar cuáles son los talleres que se dictan en el Centro Cultural? Sí, los talleres que siempre se han dictado son de tango, guitarra, folclore, pero bueno, próximamente vamos a tener nuevos talleres de fotografía, dibujo y caricatura, juegos de mesa y ajedrez. Bien, bueno, terminamos con las preguntas. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido para mostrar las actividades que se realizan en la estación. Bueno, ahora comenzamos el recorrido histórico del Centro Cultural Estación San Martín. Bueno, nos encontramos en el frente de la estación. Como les dije, esta estación fue inaugurada en 1885, en 1887 terminada, y cabe aclarar algo que no mencionamos anteriormente, las líneas ferroviarias que operaron acá. De 1887 a 1907 operaron como Gran Oeste Argentino, así se llamaba el ferrocarril, Ferrocarril Gran Oeste Argentino, de capitales ingleses. Bien, la estructura es totalmente inglesa, fue construida por ingleses. De hecho, la forma de la estación, de la estructura, les puede resultar totalmente similar a otras vistas, tanto en otras provincias o como en películas de la India, por ejemplo, porque eran todas construidas por ingleses con estructuras muy similares. Fue operada por esta compañía británica de 1887 a 1907. Luego es absorbida por otra compañía también de capitales británicos que se llamaba Buenos Aires al Pacífico, BAP. Yo les digo estas siglas porque en el recorrido histórico que vamos a realizar van a ver las siglas grabadas en distintas partes de la estación. Desde 1907 a 1948 opera como BAP, Buenos Aires al Pacífico, de capitales británicos. Y es en 1948 cuando la conocemos como, cuando la empieza a operar como línea ferroviaria Ferrocarril General San Martín. ¿Por qué? Porque son nacionalizados en el primer gobierno del presidente Juan Domingo Perón todos los ferrocarriles. Entonces, es así que empieza a operar como Ferrocarril General San Martín. La otra línea ferroviaria que operaba también acá también recibe otro nombre de un prócer, que es el Ferrocarril General Belgrano. Bueno, profesor, ahora estamos en la antigua farola. ¿Qué nos puede comentar de ella? Bueno, esta farola nos acompaña acá en la estación desde el año 1943. Es una farola donada por el intendente de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, si le prestan atención, es una farola muy similar a las que pueden ver en Avenida de Mayo o en Plaza de Mayo. ¿Por qué? Estas farolas fueron hechas en talleres artísticos de París, de Francia, los talleres Baldassin. Bueno, la mayoría de las ciudades del mundo trataban de parecerse a París. Buenos Aires sabemos que no fue la excepción. Y bueno, llegan al país entre 1890 y 1910 alrededor de 200 farolas de este tipo, de estos talleres, y una de ellas es esta. Pesa alrededor de 3.000 kilogramos, fue traída desde luego en el ferrocarril acá a la provincia. Y bueno, se encuentra emplazada desde el año 43. En el año 2007, un viento sur realmente fuertísimo, sumado a que no se encontraba bien anclada en ese momento, la tiró. Pero en ese mismo año fue restaurada y puesta nuevamente en su lugar.
Hace un ratito conversábamos que antes del terremoto del 44 la estación contaba con 2 plantas. Es así, contaba con 2 plantas. En la planta superior vivía el gerente de la estación, el cual ocupaba un lugar muy prominente en la sociedad sanjuanina. Y también había oficinas contables, económicas, en el segundo piso. Realmente era un edificio bastante alto para la época. A ver, San Juan no se caracteriza por tener edificios muy altos, y en aquella época menos. Entonces era conocido, como les dije anteriormente, como los altos del ferrocarril, la casona del ferrocarril, porque no había otros edificios de 2 plantas, pero bueno, este era realmente uno de los más altos. Lo que sí, realmente es un edificio que ha soportado los terremotos más importantes por los que pasó la provincia, el de 1894, el del año 44 y el del 77, y bueno, y recientemente el del año pasado. Solamente que bueno, en el año 44 la planta superior quedó dañada, así que se la reestructuró y se removió, pero era un edificio muy alto. Actualmente estamos con un proceso de restauración de las puertas. Así es, hay un proceso de restauración de toda la carpintería de la estación. Anteriormente estaban pintadas, así que ahora se está haciendo un proceso de lijado y de lustrado a mano para darles color. Realmente están quedando muy bonitas. Bueno, lo van a poder ver cuando ingresemos. Bueno, si le parece, ingresamos a seguir con el recorrido histórico. Profesor, ¿dónde nos encontramos en este momento? Bueno, en este momento nos encontramos en el hall central de la estación. Bueno, justamente como les mencioné anteriormente, estamos presentando una muestra de artesanías en vidrio, pero es en este mismo hall central donde llegaban los pasajeros. De este lado tenemos las boleterías, ¿sí? Entonces es acá donde llegaban tanto quienes partían como quienes llegaban. De este hall central, cabe destacar que el techo es de pinotea, es original, colgaban dos farolas muy grandes que funcionaban a querosén, que iluminaban la estación en aquel momento en que no había energía eléctrica en la provincia. Y bueno, tenemos una sala sur, que funcionaban como salas de esperas, y también sala norte, que también funcionaban como salas de espera. Ahora estamos en la primera sala. ¿Qué nos puede comentar de esta primera sala? Esta sala, que es la sala norte, que es la sala más grande con la que cuenta la estación, bueno, se puede apreciar acá como toda la cerrajería era original, traída de Inglaterra. Y también pueden ver la madera en crudo en proceso de restauración. Bien, continuamos. ¿Qué podemos encontrar por acá? Bueno, aquí contiguas a la sala norte hay otras salas que funcionaban como oficinas con distintas funciones durante el periodo en que operó como estación de ferrocarril. Profesor, ahora estamos frente a las boleterías. ¿Qué podemos encontrar acá en esta muestra? Bueno, estamos frente a las boleterías. Desde aquí se expedían los boletos y los pasajes para quienes viajaban. Y bueno, lo que tenemos acá, que estamos exhibiendo, que es una muestra que hemos inaugurado hace muy poquito, son artículos y herramientas antiguas utilizadas por los empleados de la estación. Bien, encontramos desde pequeñas luminarias, sellos, explosivos, llaves, cerrojos. Recuerdan que les dije anteriormente que las compañías que operaron esta línea ferroviaria fueron varias, y ustedes pueden ver en los sellos los distintos nombres que tuvo. En este caso, bueno, Ferrocarril Nacional General San Martín, ENESA, acá vemos VAP, Buenos Aires al Pacífico, GOA, Gran Oeste Argentino. Acá tenemos bibliografía que utilizaban los operarios para por ejemplo, la correcta carga de los vagones, cómo se cargaban los toneles, cómo se llevaba ganado en pie. Era todo muy, muy específico realmente. Algo que, bueno, siempre llama mucho la atención y les contamos a nuestros visitantes es este aro de caña que se utilizaba justamente para dejar mensajes al maquinista. En cada estación habían ganchos donde se colgaba un aro de esto y se dejaba un ticket con un mensaje para el maquinista para que no detenga la formación. Entonces reducía la velocidad, sacaba el brazo, enganchaba el aro, leía el mensaje. En este caso, por ejemplo, dice que tiene vía libre
desde Cañada Honda, la estación de Cañada Honda, hasta la estación de Carpintería. El maquinista leía el mensaje y dejaba el aro, lo tiraba por la ventana para después de ser reutilizado por quienes estaban encargados de esas estaciones. Bien. Aparte de la boletería, ¿qué otras oficinas funcionaban acá adentro? Acá funcionaban oficinas de correo, oficinas contables, de economía, de telégrafos también, entre otras. Bien, ahora estamos en los andenes de la estación. ¿Qué les puede comentar? Bueno, sí, exactamente. Nos encontramos en el andén de pasajeros de la estación. Recuerden que les comenté que el ferrocarril, la formación llegaba desde Mendoza, desde el sur, ¿sí? Y acá finalizado. Esta estructura, este andén de pasajeros, la estructura es la original, salvo el piso y las tejas, pero esa estructura de madera es exactamente la misma. Los pilares son metálicos, de hecho ustedes pueden ver que tienen el sello de Ferrocarril Gran Oeste Argentino, de aquella antigua compañía inglesa que lo operaba. Cuando la formación estaba a punto de partir, se tocaba una campana que se encontraba en este lugar, y se tocaba esa campana 5 minutos antes de que la formación saliera y mientras la formación estaba saliendo. Cabe destacar que bueno, el viaje hasta Buenos Aires era 24 horas aproximadamente, lo cual bueno, revolucionó el transporte en aquella época. Tenemos que entender que no habían carreteras ni caminos tal y como los concebimos y los conocemos ahora. Era la manera más eficiente de transportarse y trasladarse. Bien, este cartel es original, es también de aquella época. Tenemos que entender que si bien nosotros, el pueblo de San Juan, la conocía la estación como bueno, la estación San Martín, porque operaba el ferrocarril San Martín acá, y la estación Belgrano, porque funcionaba el ferrocarril Belgrano, realmente estas eran conocidas como, para la línea ferroviaria, como la estación San Juan. Este es original. Este cartel es original, no se encontraba emplazado en este lugar, sino un poco más al sur. Estos rieles se utilizaban para darle rigidez y apuntalar la estructura. De hecho funcionaron muy bien. Yo ya les comenté que esta estructura es una de las más antiguas de la provincia y que soportó los terremotos más fuertes que azotaron la región. Así que bueno, estos rieles los pueden encontrar en distintas partes de la estructura, y bueno, realmente han servido muy bien en su labor y función de tener una estructura segura y firme. Cabe destacar también que toda la estación está hecha con ladrillo cocido, ¿sí? A diferencia de la gran mayoría de las estructuras de la época que eran de adobe. Bien. Profesor, ¿con qué nos encontramos acá? Bueno, acá estamos frente a la báscula histórica. Esta báscula, construida en Inglaterra, en Londres, por los talleres de Henry Poole & Son, funcionaban ¿para qué? Para pesar las cargas que eran llevadas hacia Buenos Aires. Entonces, bueno, tal y como es en la actualidad, que uno va a hacer un flete, ¿y qué hacen? Se pesa la carga para saber cuánto se va a cobrar por el transporte. Bueno, se hacía justamente lo mismo. Esta báscula tiene la capacidad de pesar hasta 1 tonelada, ¿sí? Hasta 1000 kilos. Es completamente metálica. Y bueno, y encontramos en ella lo que les mencioné anteriormente, los sellos de las compañías de ferrocarril que la operaron. Gran Oeste Argentino, GOA, de 1887 a 1907, VAP, Buenos Aires al Pacífico, de 1907 a 1948, en que son nacionalizadas y reciben el nombre de Ferrocarril General San Martín. El empedrado, el cual se encuentra acá alrededor de la báscula, es el original, y bueno, es el que se utilizaba para empedrar las afueras de la estación. Profesor, ¿qué nos puede comentar de esta estructura? Bueno, estos son los antiguos tanques de agua. Bien, son estructuras también traídas de Inglaterra, estructuras originales, completamente de hierro, que bueno, que nos acompañan desde aquellos días. ¿Por qué era importante y se celaba mucho la calidad del agua, de almacenarla y que estuviera bien conservada sin que se ensucie? ¿Por qué? Porque bueno,
Como dije anteriormente, la maquinaria que se utilizaban, las locomotoras eran máquinas a vapor. Entonces, ese vapor, ese agua que se calentaba, que se convertía en vapor y movía la maquinaria del ferrocarril, de la formación, tenía que estar siempre limpia, porque en la locomotora había muchas tuberías metálicas por donde circulaba el vapor y el agua. Entonces, si una de ellas se obstruía, provocaba serios problemas para la locomotora. Así que era muy importante que el agua fuera conservada en tanques herméticos en buenas condiciones. Bueno, estos son los tanques que nos acompañan desde esa época. Bien, bueno, profesor, hemos terminado. Por último, ¿cualquier persona puede venir a hacer este mismo recorrido? Exactamente, bueno, les cuento que el recorrido y esta visita guiada es un poco más extensa. También contamos acerca de la estatua de José Ignacio de la Rosa, su relación con San Martín, la importancia de San Juan en la campaña libertadora de San Martín. Cruzamos y visitamos la bandera ciudadana. También contamos acerca del monumento a la Shoah, el monumento del Holocausto. Y hacemos una muy breve presentación de lo que es el Teatro del Bicentenario, la Plaza del Bicentenario y el Centro Cívico. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias, profesor, por haber participado en nuestra segunda entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, los esperamos nuevamente. Gracias.